Gracia y paz, hermanos en Cristo. Somos los hermanos de Jesús Fuente de Agua Viva y hoy tenemos el estudio de Éxodo a continuar con este estudio que lo habíamos dejado en el capítulo 15, cuando Moisés y María hicieron ese cántico. Lo estuvimos meditando la última vez y ahora vamos a meditar el agua amarga de Mara, Éxodo 15, del 22 al 27. Y también vamos a meditar una primera parte del capítulo 16. Eso es lo que vamos a hacer en este día. Así que vamos a leer el versículo 22 de Éxodo 15. Dice: E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Vemos entonces que ellos, después que pasaron el mar, Dios los guía a través de Moisés para que se vayan de ahí, de la orilla del mar, y vayan al desierto de Shur, un desierto que estaba por ahí. Y anduvieron 3 días sin hallar agua. Es decir, ya tenían 3 días caminando. ¿Saben la angustia que debió sentir ese pueblo al estar 3 días sin agua? En un desierto, imagínense, en un desierto no hay agua. Después dice: y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Aquí vemos que ellos llegan a este lugar que no tenía nombre en ese tiempo, pero cuando ellos llegaron y vieron que las aguas eran amargas, no podían beber ellos ni los ganados, porque eran aguas amargas, le pusieron el nombre de Mara, que significa amarga. Entonces, qué frustración debieron sentir ellos al estar en ese desierto 3 días sin beber, y después encontrar agua y probarla y ver que estaba amarga. Una frustración muy grande. Entonces vemos que el pueblo ya estaba teniendo ese pesar de no poder tener lo que quería, que era agua. Entonces sigue diciendo el 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Aquí empezamos con las murmuraciones de este pueblo. Empezamos, porque este pueblo tendía eso. Recordemos que antes de cruzar el mar también estaban murmurando contra Dios, contra Moisés. Entonces aquí vuelve a murmurar contra Moisés. En vez de decirle: Moisés, pídele al Señor que nos ayude en este caso, porque sabemos que el Señor es poderoso, que el Señor abrió el mar, que el Señor hizo muchas maravillas en Egipto. Entonces ellos debieron confiar en su Dios. Y como Moisés era el mediador entre Dios y ellos en ese tiempo, debieron, en vez de murmurar, debieron decirle a Moisés: vamos a pedirle al Señor que nos dé el agua, porque para él no hay nada imposible, ya lo hemos visto. Aparte de que la columna de fuego y de nube todavía estaba ahí, porque durante todo su tiempo en el desierto estaba ahí la columna, así que no había por qué murmurar. Pero este pueblo eligió ese camino de la murmuración, que nosotros como cristianos no podemos elegir ese camino, porque ese camino es un camino que se opone al de la fe. Nosotros tenemos que tener fe, que es confianza en Dios, confianza en su poder, en su dirección, en lo que Él va a hacer. Pero la murmuración es lo contrario. O sea, como Dios no hace nada, yo empezaré a murmurar. Entonces, ya ahí se pierde un poco la fe en la murmuración. Dice el 25: y Moisés clamó a Jehová, y Jehová les mostró un árbol. Le mostró un árbol, perdón, a Moisés, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Aquí vemos una actitud de Moisés que debemos imitar. Cuando está el problema, la dificultad, clamar a Dios, clamar a Jehová. Entonces él clamó y Dios le respondió, le mostró ese árbol, o sea, lo guió hasta el árbol y Moisés lo echó en las aguas. Es increíble como Dios, pudiendo haber dicho la palabra y ya, o pudiendo haber dicho, di la palabra o entra tu vara en la agua para que se ponga dulce, usa otro método, que es el enseñarle ese árbol y que lo eche en las aguas. Entonces el Señor usa diferentes métodos. El Señor no es como una ciencia exacta que siempre va a ser lo mismo, siempre va a ser de la misma manera. No, el Señor tiene muchas formas de hacer las cosas. Y en este caso vemos que le mostró ese árbol y por medio de echar ese árbol pasó el milagro.
Entonces los milagros de Dios, la obra de Dios, no siempre van a ser las mismas. Así que también podemos aprender esto, que Dios obra de diferentes maneras. Entonces dice que las aguas se endulzaron. Entonces ya pudieron beberlas ellos, ya saciaron su sed, ya suplieron su necesidad. Así que Dios, a pesar de la murmuración de ese pueblo, les dio el agua que necesitaban para sobrevivir, lo cual nos habla de que es un Dios misericordioso, tardo para la ira, porque otro Dios tirano o malo, como lo quieren pintar a veces los ateos, que el Dios del Antiguo Testamento era malo, los hubiera destruido ahí mismo. No, esta gente no confía en mí después de todo lo que han visto, lo voy a destruir. No, Dios le dio una oportunidad, extendió su misericordia y endulzó las aguas para ellos y ellos pudieron beber. Después dice, allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. O sea, ya con el problema del agua resuelto, les dio estatutos y ordenanzas. Que aquí no lo mencionará, pero que quizás más adelante en el libro veamos cuáles fueron esos estatutos y ordenanzas. Dice que allí los probó. Quizás los 3 días en el desierto también una prueba de Dios para ver su paciencia y su fe. Entonces a veces tenemos que durar mucho tiempo nosotros en una prueba. ¿Para qué? Para que el Señor nos vea si somos fieles, si vamos a seguir en la fe, si vamos a seguir confiando en Él. Entonces, eso fue una prueba que el Señor le puso. Dice que allí los probó. Entonces, eso fue una prueba que el Señor permitió. El Señor pudo haberle dado el agua antes de esas cosas. Y al parecer, ellos no cumplieron la prueba porque de una vez empezaron a murmurar. Y si no fuera por Moisés y por otros, que ya iremos viendo, como son Josué, Caleb, ese pueblo todos hubieran perecido en ese desierto. Y dijo, si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Amén. Aquí el Señor hace una promesa condicionada. Es una condición. O sea, si lo cumples, está la promesa. Si no la cumples, no está. Porque mucha gente cree que Dios es incondicional y Dios es muy bueno, Dios es incondicional, pero no vemos que es un Dios que pone condiciones. Y aquí vemos un ejemplo claro. Dice, si tú oyes mi voz, oír a Dios, oír su palabra, y la pone por obra, dice, e hiciere lo recto delante de sus ojos, y guardar sus estatutos, es decir, oír la palabra y obedecerla. Entonces te guardaré de las enfermedades que mandé a los egipcios. Recordemos que mandó la úlcera y nadie sabe qué más enfermedades hubieron. Cuando las ranas, la mosca, cualquier enfermedad pudo haberse transmitido a esos egipcios. Así que te libraré de esas enfermedades de los egipcios, porque yo soy tu sanador. El Señor le hace una promesa que podemos también tomarla para nosotros. Nosotros sabemos que nuestro Dios es nuestro sanador, que Él tiene el poder para sanarnos, pero si nosotros nos olvidamos de su palabra y empezamos a hacer lo malo delante de sus ojos, no vamos a tener la sanidad, porque es una condición que el Señor hace. No es algo automático. Por ser pueblo de Dios, ya automáticamente va a ser sano. No. Hay que guardar esta condición que el Señor pone aquí. Y el Señor se lo hace saber a ellos por medio de Moisés. Termina esta porción diciendo, y llegaron a Elín, donde habían 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Así que después de Mara, siguieron adelante, llegaron a Elín, ese lugar que habían 12 fuentes de agua y muchas palmeras, un lugar que era un oasis en el desierto. Así que el pueblo seguía adelante con este caminar, y la primera prueba que pasaron en el desierto no la superaron porque empezaron a murmurar. Pero aún así Dios le dio lo que pedían y les hizo la promesa de que siempre los iba a sanar. Bien, si Carolina quiere decir algo de esta porción, lo puede hacer ahora para pasar después al otro capítulo. Bueno, que el Señor les bendiga, gracias y paz. Bueno, sí, la verdad que es incomprensible, en parte, que ellos vieron lo que vieron, bien, el mar rojo. Dios abrió el mar, y
milagro terrible que habían visto. Y ahora, ante la primera dificultad, la murmuran. Ahí vemos, ¿cierto?, la dureza del corazón del ser. Que aunque que vea grandes obras de Dios, el corazón del ser humano es crédulo, y ya empezaron aún así Dios es misericordioso. Y lo vamos a ver en el Éxodo, vean cuántas veces eh, repitió, sabe que Dios le dio, y vamos a ver cómo Dios lo quitó en todo el desierto, de todo lo que ellos necesitaban. Aún así, ellos seguían teniendo esta. Así que bueno, lamentablemente esto no es algo estrictamente del pueblo de Israel, sino de así es el ser humano. Nosotros no estamos libres de caer, debemos de cuidar nuestro corazón, de no caer en la confusión, de ser agradecido, seguir creyendo en Dios, no importa lo que pase. Eso nomás, hermano. Amén, amén. Bueno, vamos a mantener la cámara apagada para no consumir tanto la aplicación para dar este próximo tema. Vamos ahora a estar meditando en el capítulo 16. Dios da el maná. Es un capítulo muy extenso, por eso no vamos a llegar hasta el versículo 12, vamos a llegar hasta ahí. Así que yo voy a estar empezando y luego le daré la parte a Carolina. Dice, partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Entonces ya sabemos que este pueblo tenía ya un mes aproximadamente que salió de Egipto. Ellos salieron un poco más de un mes, salieron no sé si fue el 14 del primer mes, algo así. Lo que vemos que ya tenían un buen tiempo ya afuera y llegaron a un desierto nuevo llamado Sin, antes del Sinaí. El pueblo de ellos era ir al monte Sinaí. Y llegaron ahí a ese desierto. Sigue diciendo, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Otra vez, ellos no habían aprendido lo del desierto de Mara, perdón, lo de las aguas de Mara, que Dios había hecho el milagro de purificar esas aguas, de endulzárselas. Y ahora otra vez empiezan a murmurar porque se ven otra vez en el desierto. Y así el ser humano, cuando está en una mala situación, tiende a murmurar y a buscar culpables. Entonces empezaron a buscar culpables en Moisés y Aarón, porque eran los que lo estaban guiando para allá. Porque ellos creían que llegar a la tierra prometida era de una vez, y no, había que pasar por muchos lugares del desierto. Y así nosotros, cuando estamos en camino del Señor, tenemos que saber que vamos a pasar desiertos, vamos a pasar dificultades. Y por eso tenemos que empezar a murmurar contra Dios. No, lo que tenemos que hacer es seguir creyendo, confiando, orando al Señor. Porque la oración es eso, para uno calmarse. O sea, si uno está agitado, si uno está mal, uno ora al Señor. Y ya uno tiene la confianza de que el Señor lo ha escuchado. Y el Señor nos va a responder a su debido tiempo. Pero ellos otra vez empezaron a murmurar, porque estaban en el desierto. ¿Por qué en Elín no habían murmurado? Porque estaban bien ahí. Pero una vez que están en el desierto, empieza a salir lo malo, la murmuración. Y decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Ahí está otro error típico del ser humano, es ver el pasado como algo mejor que su situación presente. Empieza a recordar el pasado. No se acordaron de que eran esclavos, de que estaban siendo explotados con trabajos forzados. No se acordaron nada de eso. Solo se acordaron
de la carne, de las ollas de carne, de los panes que comían, que se saciaban, dicen ellos. O sea, estaban pensando, como podemos decir que estaban pensando carnalmente, o sea, pensando en comida. No apreciaban la libertad que tenían ya. No eran esclavos ya, eran un pueblo libre. Y tenían un Dios todopoderoso que estaba con ellos, porque ¿qué más podrían pedir? Un Dios todopoderoso con ellos. Y en vez de estar murmurando y recordando ese pasado negro, donde eran esclavos, lo que debieran hacer es clamar a su Dios. Decir, Señor, estamos en un desierto, tenemos hambre, suple alimento para nosotros. Y Dios lo hubiera visto de mejor manera, pero no, empezaron a murmurar y estaban acusando a Moisés y a Aarón de que ellos querían matar al pueblo. Eso es algo que no cabe en la cabeza, cómo es que ellos pudieron pensar que Moisés y Aarón y Dios, porque Dios era el que lo guiaba, lo sacaron para matarlos en ese desierto. Eso no tiene sentido. Pero la mente ya reprobada hace cosas que no conviene, dice cosas erráticas que no tienen sentido, porque es una mente que no está transformada al Señor. Entonces, esas personas que decían esas murmuraciones no estaban bien y empezaron a murmurar. Pero veremos que Dios siguió siendo paciente y misericordioso aún a pesar de eso. Bueno, ya te dejo, Carolina, la parte del 4 al 12 para que estés meditando sobre esta parte. Adelante. Bien, hermano. Bueno, vamos a seguir entonces con el versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo haré. Perdón, Carolina, ¿no se escucha? A ver, decime ahí si me escuchás, Tomás. Sí, ahí sí. Bueno, ahí me saqué los auriculares, a ver si son los auriculares los que están trayendo el problema. Bueno, muy bien. Entonces, y Jehová dijo a Moisés: aquí yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Entonces, bueno, acá vemos que Dios prueba a su pueblo, ¿no? Porque es fácil seguir al Señor cuando todo va bien. Todos somos cristianos, somos los mejores cristianos cuando todo va bien. Entonces Dios permite pruebas en nuestra vida, ¿cierto? Para que podamos ver nosotros y Dios, ¿cierto? Aunque Dios ya sabe todo, ¿cierto? Pero es una forma, ¿no?, de hacernos ver que quizás no estamos tan bien como nosotros pensamos, ¿cierto? Entonces Dios permite las pruebas y prueba nuestro corazón, ¿cierto? Para ver realmente si nosotros le seguimos a Él, de verdad, cómo es nuestro corazón. Y bueno, voy a leer unos versículos acá de la Biblia Thompson, sin estar, para no estar buscando todos los versículos, acá están todos juntitos. El Salmo dice 17:3: tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste, he resuelto que en mi boca no haya transgresión. Acá dice: tú has probado mi corazón. Después Zacarías 13:9 dice: y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él me invocará mi nombre, y yo lo heriré, y diré: pueblo mío, y él dirá: Jehová es mi Dios. Y Malaquías 3:3 dice: y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, lo afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y Lucas 6:48 dice: semejante es al hombre que al edificar una casa, dice, cavó y puso el fundamento sobre el arrón ímpetu contra aquella casa,
pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Acá vemos, si nuestra vida está fundada sobre la roca, vamos a permanecer. Si no, vienen las pruebas, como le pasó a Israel, y no vamos a pasar la prueba, ¿cierto? Y 1 Corintios 13:13 dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Amén. Bueno, vamos ahora otra vez entonces a Éxodo. Espérenme un momento. Acá. Y seguimos entonces con el verso 5. Vamos a hacer, a ver, el verso 4, sí, de 5 al 7. Mas en el sexto día, dice, prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra vosotros? Qué interesante esto, ¿no? Bueno, ahí le dice que en el sexto día van a prepararán para el doble, ¿no? Porque tenían que, para que ellos pudieran descansar para poder tener para el otro día, ¿no? Y entonces después dice que Moisés y Aarón le dijeron que la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. O sea, que ellos iban a ver por medio de ese milagro del maná, que Él es Dios, que Él los sacó de la tierra de Egipto. Han visto tantas cosas, sin embargo, todavía ellos fallaban en el conocimiento de Dios. Entonces Dios hacía todas estas cosas, le mandaba el maná, hizo lo del agua amarga, que lo hizo dulce al agua amarga, para que ellos vean, conozcan, se den cuenta de que realmente el Dios de Israel es el Dios todopoderoso, el único Dios verdadero y el que tiene poder. Pero aún así, ellos fallaban. Entonces, es llamativo que llega esta tarde esas cosas, ¿no? Ya de sacarlos de Egipto, ¿no? Como los sacó. Pero todavía estaban fallando en el conocimiento, ¿no? De Dios. Y dice, a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque dice, él ha oído vuestras murmuraciones. Y dice, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra vosotros? O sea, ellos, dice, ustedes están murmurando, en realidad le están diciendo a Dios, contra Dios, o sea, porque ¿qué somos nosotros? Acá vemos la humildad de los siervos de Dios, ¿cierto? Realmente cuando muchas veces decimos cosas, murmuramos contra alguien que Dios por alguna razón nos pone como para que nos guíe, como lo son, qué sé yo, un pastor, ¿no? Aunque yo no digo que no, un pastor no debe ser cuestionado, ¿cierto? Pero acá no se está refiriendo a eso, porque acá era algo que realmente era contra Dios, ¿cierto? No tenemos que tomar tampoco este episodio para decir, no, como dicen, no toquéis al ungido, como muchos, ¿no? Pastores dicen esas cosas, ¿no? Sino que realmente lo que estaba pasando era realmente algo en contra de Dios, ¿no? Y ellos no tenían nada que ver, digamos, porque ¿qué somos nosotros para que murmuren, ¿no? Bueno, muy interesante este punto, ¿no? Lo importante es ver que ellos eran humildes, que Dios quiere que tengamos esa humildad, porque muchas veces realmente las personas, cuando por ejemplo nosotros le hablamos a alguien del Señor, ¿cierto? Y esa persona dice algo que va en contra, o porque rechaza el Evangelio, o porque en realidad no lo están haciendo a nosotros, se están rebelando contra Dios, ¿cierto? En sí no tenemos que tomarlo tampoco como que esa persona nos rechaza a nosotros, en realidad rechazan a Dios,
Y así pasaba un poco acá, ¿cierto? Ellos al murmurar contra Moisés, contra Aarón y decirle todas esas cosas, en realidad estaban murmurando contra Dios. Y el verso 8 dice, dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones. Dice, con que habéis murmurado contra él, porque nosotros, ¿qué somos? Dice, vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Bueno, acá vuelve un poco a repetir y de lo que yo estaba hablando, de que le dice, ustedes están murmurando contra nosotros, pero en realidad dice, si no es contra Jehová. Así que le dijo también que le iba a dar carne aparte del pan. Vemos la provisión de Dios, ¿cierto? Dios no se olvida de sus necesidades, así tampoco Dios se olvida de nuestras necesidades, ¿cierto? Y vamos ahora al del 9 al 12 a leer. Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando a Aarón, a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaré de pan, y sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Amén. Bueno, todos estos milagros, porque realmente es un milagro, ¿no? Que en el desierto caiga carne, pan, que pudieran alimentarse, podía haber muerto todo en el desierto. Era para que ellos sepan que Él era su Dios, era el Dios verdadero, ¿no? Y que dice, el verso 9 dice, acercaos a la presencia de Jehová, porque Él ha oído vuestra murmuración, Él escucha todo, ¿no? Y bueno, y después dice que la gloria de Jehová se apareció en la nube, una cosa impresionante, ¿no? Uno no lo puede, al leer esto, nuestra mente nos cuesta imaginar ese momento, ¿no? Pero qué momento tan sublime, ¿no? De ver la gloria de Dios, descender en la nube ahí, apareció en la nube, dice. Y el mismo Dios le habló a Moisés diciéndole, yo he oído las murmuraciones, ¿no? Y bueno, realmente Dios ve todo, Dios escucha todo, hasta nuestros pensamientos, nada le podemos ocultar a Dios. Si nosotros creemos que a Dios le podemos ocultar algo, estamos equivocados, porque Dios ve todo y tenemos que cuidarnos de este tema, de la murmuración, de estar hablando cosas malas de Dios, pensando cosas malas de Dios en los momentos donde tenemos prueba en nuestra vida, porque en ese momento donde tenemos que responder con fe, creyendo que si Dios nos ayudó antes, nos va a seguir ayudando ahora, y no importa lo que pasemos, no importa lo que pueda venir, Dios es fiel a sus hijos, aquellos que creen en Él, aquellos que le obedecen. Y si nosotros vivimos de acuerdo a su voluntad y no nos apartamos de Él, no nos vamos debajo de sus alas de protección, entonces tenemos que estar tranquilos que Dios nos va a escuchar, Dios nos va a ayudar, nos va a socorrer. Y que podamos pasar la prueba, porque Dios permite todo eso para que se pueda manifestar realmente lo que hay en nuestro corazón. Bueno, hermano, te dejo para que puedas decir algo sobre estos últimos versos, en general, y ya terminamos porque queremos hacer más corto esta meditación. Amén, muy bueno, Carolina, tu reflexión que tuviste con estos pasajes. Pero en verdad me hace ver que los mandamientos que Dios le dio cuando estaban en el agua de Mara, en ese lugar, incluía esto del día de reposo, porque él dice, yo lo voy a probar ahora para ver si andan en mi ley. Lo que pasa es que no se escribieron todos,
en ese momento, pero parece que ya le había dado ese mandamiento. Claro. Y la humildad de Moisés y Aarón, como tú bien dices, dicen, nosotros somos nadie. ¿Quién somos nosotros? Nosotros que somos instrumentos de Dios, que es el que nos ha tomado como intermediarios entre ustedes y Dios. O sea, es contra el Dios mismo que está murmurando. Ese pueblo parece que no se daba cuenta de eso. Porque muchas veces vemos lo que se ve, pero lo que no se ve se nos olvida. Y ese pueblo parece que no estaba teniendo en cuenta a Dios. Aún así, Dios fue misericordioso, compasivo. Porque Él dice, yo sé que están murmurando de mí, pero aún así les voy a suplir lo que ustedes están pidiendo. Así que vemos la bondad de Dios. Entonces, no hay duda de que Dios sigue siendo bueno. Fue bueno en el pasado, es bueno ahora y seguirá siendo bueno por la eternidad. Lo que pasa es que hasta un límite Él llega. Después de ahí, ya Él tiene que hacer su juicio porque Él es santo, Él es justo y Él no puede ser burlado. Así que toda la gloria a nuestro Dios. Y esta historia es maravillosa. Vamos a, en la próxima ocasión, terminar este capítulo para ver la mano de Dios obrando, proveyéndole de pan del cielo, el maná, y proveyéndole también de esa carne que ellos querían, que son las codornices. Así que la estaremos viendo la otra vez, que nos conectemos. Así que nada más, pueden contactarse con nosotros, pueden escribirnos cualquier cosa. Manténgase siempre activo para ver nuestro próximo video. Así que hasta aquí lo dejaremos. Gracias y paz. Gracias y paz. Chao. Como el sol que brilla en su fulgor.